Bueno, pues como no hay micro, lo haremos a viva voz. Buenos días a todos, gracias por estar aquí en esta celebración del auténtico 11 de septiembre. Únicamente me voy a limitar a presentar a los oradores. En primer lugar, Eva Higueras, presidenta de Catalunya Sud. Buenos días a todos, espero que se me oiga bien porque sin micro va a ser complicado. Gracias por estar aquí. Decir que las sociedades necesitan fabricar su propia versión en cuanto a su historia, pero Cataluña ha necesitado agravar y exagerar esta invención para así poder potenciar al independentismo. Y para eso la fecha del 11 de septiembre es ideal. Modificar toda su historia a ellos les ha ido muy bien y les va muy bien. La celebración de la Diada actualmente solo sirve para seguir confrontando a la sociedad catalana y para potenciar evidentemente la posición del independentismo. Entre todos debemos de demostrar y desmontar todas aquellas mentiras y hoy en concreto debemos de romper el mito de que 1714 fue la pérdida de la independencia de Cataluña. Entre 1705 y 1714 lo que sucedió era una guerra dinástica, pero la versión de algunos independentistas es considerar que entre estas fechas se estuvo luchando por la independencia de Cataluña. ¿Cómo luchar por una independencia cuando Cataluña nunca ha sido un Estado independiente? Un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, de cuyo nombre no me acuerdo y no os voy tampoco a decir, sostiene que la opresión en Cataluña ya dura 300 años y todo fue a consecuencia del 1714. Para este catedrático, la guerra de sucesión no solo fue un conflicto a nivel internacional, sino que fue una lucha entre el Estado español y el Estado catalán. Para este historiador, 1714 fue el punto de inflexión entre la relación de España y Cataluña, y la derrota fue el inicio de la opresión. Para este historiador, el punto álgido de esta opresión que seguimos viviendo durante 300 años es ahora, por el simple hecho de que el catalán está perseguido y por tanto es una muy buena excusa para fomentar el independentismo. La página web de la Generalitat de Cataluña y en referencia al 11 de septiembre se nos relata que los decretos de nueva planta supusieron un antes y un después para Cataluña y hacen constar que hay secuelas que aún se perciben en ámbitos como el cultural, ya que fue entonces cuando la lengua castellana pasó a ser oficial y obligaron en la administración y la judicatura su uso, y que el país, evidentemente refiriéndose a Cataluña, en la actualidad no ha vuelto a tener, en este aspecto cultural, la soberanía que perdió a consecuencia de esos decretos. De todos es sabido que quien realmente está perseguido en Cataluña es el español y todo lo que huela, perdón la expresión, a España. Una de las grandes mentiras, entre las que hay muchísimas, en torno al 11 de septiembre, es decir que Barcelona cayó derrotada heroicamente en la lucha. No. Barcelona capituló a las 15 horas, no del día 11, sino del día 12 de septiembre. Víctor Balaguer, en su obra Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escribió esto sobre la caída de Barcelona. Barcelona peleó y combatió hasta el último momento en defensa de sus libertades patrias. A aquellos que murieron antes de renunciar a sus libertades se les debe de considerar mártires. Para seguir alargando las mentiras y a consecuencia de esto, a estos mártires se dice que se les enterró en el Fossar de las Moreres. Seguimos con más mentiras. Sabemos que durante muchísimos años cada iglesia de Barcelona tenía su propio cementerio, que era un descampado que estaba justamente al lado de las iglesias. Justo al lado de la iglesia de Santa María del Mar había un descampado destinado a enterrar a todos los vecinos de la zona. Al ser conquistada esta zona, los soldados fallecidos se enterraron en este cementerio, simplemente por el hecho de que era el más cercano. A Frederic Soler Pizarra debería
debería de haber sabido que en este cementerio habían muchos muertos enterrados con anterioridad a la contienda de la Guerra de Sucesión. Para ir acabando, decir que la Diada, fecha creada al antojo del señor Jordi Pujol, lejos de mostrarnos la verdadera historia, lo que pretende en la actualidad es seguir dividiendo y confrontando a la sociedad catalana. A diferencia del resto de comunidades españolas en las que todas tienen su día, en el que conmemoran sus orígenes y conmemoran lo que son, una fiesta en Cataluña como la Diada no se ve así. Es una fiesta en la que se fomenta el separatismo y la confrontación. Está en nuestras manos dar voz a la veracidad histórica y cambiar así el rumbo de nuestra Cataluña. Si no lo habéis leído, que leáis el bando que hizo Rafael de Casanovas llamando a la defensa de Barcelona, donde dice que hay que defender la libertad de toda España. Esas palabras, esto que dicen que todavía no existía. La libertad de toda España. Leedlo, que es muy aleccionado. Bien, el siguiente orador, bueno, prácticamente no necesita presentación, pero bueno, voy a presentar. Javier Barraicoa, profesor universitario, escritor y presidente de Somateus. Ante todo, muchas gracias por la asistencia. Hemos decidido realizar ya desde hace 3 años, este será el cuarto, un acto, nunca mejor dicho, testimonial del verdadero 11 de septiembre y además como un acto de reconciliación hispana entre todos los que lucharon por sus ideales, que era, como bien sabemos, una guerra de sucesión y no de secesión. Y en este entorno, en este hospital, es donde se recogían heridos de los dos bandos y fueron atendidos indistintamente. Y si cogemos la calle Hospital y tiráis un poquillo para allá, justo antes de llegar a la calle a la Ronda de San Antonio, veréis un edificio antiguo a la derecha, que es la casa donde se firmó la rendición de Barcelona. Por lo tanto, estamos en un lugar histórico. Ya se ha ahondado Eva Higueras en el tema histórico real, la falsificación de la historia, lo hemos hablado muchas veces, y ahora, si me permitís, voy a leer el manifiesto que hemos redactado para este año, que tiene connotaciones históricas, pero también profundamente de actualidad política. Lo hemos titulado "Cuando los gobiernos de Madrid engordan al separatismo". Desde hace más de un siglo, el nacionalismo representa una distorsión en la política nacional. Es un quejoso mal para los intereses de todos los españoles y desde su origen ha correspondido a las pretensiones de unas oligarquías locales disfrazadas de románticos relatos y tóxicos resentimientos. Pero estas pretensiones hubieran acabado en nada si no hubieran tenido la connivencia de los sempiternos gobiernos de Madrid, ora conservadores, ora progresistas. Es conocido que al producirse la decadencia del siglo XVIII e inicios del XIX, la Cataluña decimonónica manifestó un impulso patriótico y regenerador que guió al resto de las regiones de España, hasta tal punto que fue llamado el siglo de la españolísima Cataluña, como reconocieron muchos historiadores. Pero las élites que habían conseguido sus fortunas en las provincias de ultramar no pudieron digerir el desastre del 98. Iniciado el siglo XX, quisieron regir los destinos de España como ya lo habían intentado en la catastrófica Primera República, dirigida por republicanos federales, principalmente de ellos catalanes, y que nos llevó prácticamente a la desintegración cantonal de España. La primera estructura política catalanista del siglo XX, la Lliga Regionalista, se nutrió de militantes de un decadente y corrupto partido conservador de Cánovas de Castillo aquí en Cataluña. Era un partido absolutamente corrupto y vieron en el catalanismo la posibilidad de seguir siendo una casta política. El partido de Cambó elaboró estrategias para sostener la monarquía liberal de Alfonso XIII y no dudó en apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera, que por cierto se cumplen 100 años hoy, este mes,
para mantener sus prebendas en el embate revolucionario. Este directorio permitió la supervivencia de la casta empresarial catalanista, que por cierto nunca se lo agradeció al dictador Primo de Rivera. Tras la caída de la dictadura y el fin del régimen monárquico liberal, llegaría la Segunda República. Desde el tristemente famoso Pacto de San Sebastián, donde la izquierda, especialmente republicana, se alineó con los movimientos separatistas, prometiendo una república federal. Desde entonces los poderes centrales alentaron a personajes como Macià y Companys. En 1934 el PSOE, con su revolución de Asturias, y Esquerra Republicana, con su golpe de Estado independentista, colapsaron las estructuras del Estado. Supongo que os suena lo que está pasando ahora. Y ese colapso de las estructuras del Estado, y eso abocó a una inevitable guerra civil. El catalanismo conservador, el de las élites burguesas, apoyó sin dudar el alzamiento cívico-militar de 1936, cosa que evidentemente ahora calla, mientras que el catalanismo de Companys se hacía cómplice de las matanzas de la retaguardia catalana a manos de los revolucionarios. Acabada la guerra, otra cosa que también se nos oculta, el catalanismo conservador no tuvo ningún reparo en mimetizarse con el nuevo régimen, llegando a colaborar de forma entusiasta y ocupando cargos en todos los niveles de la administración, especialmente en los municipales. Llegado el actual régimen del 78, el catalanismo, que ya estaba agonizante, fue resucitado por los pergeñadores de la transición. Se le invitó a participar en la elaboración del marco constitucional y se cedieron voluntades para que en la Constitución tuviera cabida un infatuado régimen de autonomías. Pronto, el jefe de Estado hizo amistad con Jordi Pujol, que fue tratado entre algodones por la UCD, que, como todos sabéis, era la heredera de los dirigentes del franquismo, esta vez democratizado. Sin lugar a dudas, el niño mimado de la transición fue Jordi Pujol, que, pactando bien con el PSOE, bien con el PP, logró que una autonomía regional se convirtiera en un Estado dentro del Estado. Y desde su atalaya separatista, para colmo, quería seguir rigiendo los destinos de España, para desintegrarla, evidentemente. Jordi Pujol fue como el dios romano Jano, sé que tenía dos caras, y además los romanos lo invocaban en las épocas de transición política, qué casualidad. Pujol supo aunar los sectores conservadores de Cataluña, ese extraño híbrido que todos conocemos en los pueblos de catalanismo franquista, todos conservadores. ¿Cuántos alcaldes franquistas volvieron a salir elegidos? Más de 250 en las primeras elecciones democráticas. Eran alcaldes franquistas y salieron elegidos por CiU. Y esto evidentemente también se calla. Y el lado progresista, los conservadores y progresistas, de una esquelética, manteniendo una esquelética Esquerra Republicana. Esquerra no era nada en la transición y Pujol la iba manteniendo y alimentando para crear la ilusión de que el catalanismo tenía estos dos frentes, conservadurismo y progresismo. Al declinar Pujol, coincidente con el declinar de las élites económicas catalanas, solo podía traer engendros. Los hijos malcriados de la burguesía ya no querían trabajar en las decadentes empresas de sus padres, solo aspiraban y aspiran a ser altos cargos del funcionariado de la Generalitat. Y esa es la aspiración de los dirigentes de Esquerra y Junts, no nos engañemos. Para ellos, la independencia es sinónimo de perpetuar sus privilegios de casta. No queremos olvidar los órdanos separatistas que vivimos en 2017, que fueron consentidos y permitidos desde los gobiernos de Madrid. Bien quedó demostrada la debilidad del separatismo a la hora de conseguir sus pretendidos fines. Qué fácil hubiera sido acabar legal y constitucionalmente con el separatismo. Pero cuando el Estado no le quedó más remedio que actuar, porque parecía que no quería actuar, y que tomar medidas legales contra el separatismo, lo volvió a hacer con pomaditas. Los delincuentes parecían más bien los policías o los ciudadanos que habíamos cumplido con nuestro deber. Todos vimos la estafa de la aplicación del 155 y a nadie nos sorprendió la excarcelación de manos del PSOE de aquellos que habían puesto en riesgo la unidad de España, la integridad del Estado y la divinizada Constitución del 78. Y esta es la paradoja bajo el marco legal actual. Se alienta a aquellos que quieren barrer este sistema. Es tan difícil ver que el problema lo tenemos en la Constitución y a lo mejor no es la solución.
viene siendo, y acabo, viene siendo hora de que reconozcamos que este régimen tiene que ser renovado. Hay una necesidad de refundación del régimen político. Dejemos de hablar del encaje de Cataluña en España, esto es una absurdez, y empecemos a trabajar para el encaje de esa nación administrativa que se han creado en el único recipiente imperecedero de nuestra patria histórica. ¡Visca España! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! Bueno, como ha dicho Javier, estamos en un lugar de amplia resonancia histórica. Yo voy a aprovechar la ocasión para comentar algo más. Biblioteca de Cataluña, fundada por Eugenio d'Ors y Rovira, uno de los mejores escritores en lengua catalana y uno de los principales intelectuales españoles del siglo XX. Expulsado de Cataluña por las élites separatistas, todavía no eran separatistas, pero casi, que igual que las de ahora repartían carnets de buenos y malos catalanes. Bueno, perdonad la intervención. Siguiente orador y último, tampoco necesita presentación, pero bueno, me tocó presentarlo. Iván Vélez, todos lo conocéis, escritor, coordinador de Vox bueno, pues es igual, esperando de esto. Bueno, sobre todo conocido como escritor por sus obras, importantes obras de pelea contra la leyenda negra, en todos sus aspectos, el aspecto de la conquista del continente americano o el aspecto de la Inquisición. Muy bien, pues, muchas gracias. Pues muchas gracias, encantado de estar un año más aquí. Por supuesto, la Fundación de ENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, no puede faltar en un acto que además es de conciliación, como es bien sabido. Aquí entre estos muros pues se atendió a españoles de ambos bandos. Digo españoles porque, como bien han dicho mis predecesores, aquí no se dio una guerra de secesión, sino de sucesión, un conflicto dinástico entre casas reales que involucró a diferentes regiones. Hay que decir incluso, no voy por supuesto a... No tengo mucho más que añadir a lo que han dicho mis antecesores, porque creo que se ha hecho un relato histórico muy riguroso. Hay que decir que el esplendor de Cataluña en gran medida viene dado a partir de 1714, es decir, que casi de manera sarcástica habría que decirle a esos que se dan tantos golpes en el pecho como en Cataluña y la pérdida de sus libertades, que su obligación, casi por un poco de decoro, sería erigir alguna estatua a Felipe V. Entiendo que no lo van a hacer. Pero bueno, dando un salto en el tiempo, y voy a ser brevísimo, yo creo que estamos en una situación gravísima, como es bien sabido. ¿Por qué? Pues porque hace 6 años en Cataluña se dio un golpe de Estado fallido, semiconsentido, en tanto en cuanto no se tomaron, como bien se ha dicho, las medidas que exigía una situación tan grave. Y 6 años después pues tenemos a un conjunto de indultados que ahora se están oponiendo a los huidos porque hay una lucha interna por el poder en Cataluña, pero que el conflicto, palabra que no me gusta porque es con la que se suelen encubrir muchas realidades muy crudas y muy graves para la nación española, y no hay más que ver anoche lo estuve viendo, por cierto, el documental de Iñaki Arteta, y cómo los proetarras hablan solo de conflicto, cómo el catalanismo se ha mirado mucho en ese espejo. Pues ahora el problema es que el golpe se ha extendido por toda la nación. Estamos en la antesala de una posible amnistía que convertiría a España pues en un estado tiránico y sin ningún tipo de garantías, y habría también el intento de que se celebre un referéndum llamado de autodeterminación. Bueno, evidentemente sorprende que partidos que se dicen de izquierdas pretendan facilitar la privatización, que eso es lo que sería, de parte del territorio español, en este caso Cataluña. Y para terminar, simplemente quería dejar, y ya anuncio que se harán movilizaciones, se harán todas las acciones que estén en nuestra mano, por supuesto en ausencia de violencia, porque nosotros no somos como ellos. A mí me gustaría que quedara hoy en la mente de vosotros y de con quien habléis, que la secesión, más allá del cumplimiento de un anhelo personal e íntimo, de nostálgicos de no sé qué siglo y de otras cuestiones totalmente subjetivas, la secesión no es más que un robo.
Eso es lo que yo quisiera que quedara claro hoy. La secesión es el robo, el alzarse, como dirían los clásicos, con la tierra por parte de un conjunto de españoles, quitándoles territorio y posibilidades al resto. Simplemente, secesión es igual a robo. Así que con esto me despido y muchas gracias por la acogida. Bueno, vamos a hacer una ofrenda floral que será colocar rosas, claveles amarillos y rojos. Entonces, si las chicas que están por ahí, las señoras quieren venir, las colocaremos. Y luego, como nos ha fallado el micro, ¿no, Jordi? A caput el micro. Entonces, haremos y desplegaremos unas banderas española y catalana. Y nos haremos, si queréis, una foto de grupo con ese entorno tan magnífico. La ofrenda es evidentemente para los caídos, por los caídos de los dos bandos. Si queréis venir, mujeres, ¿se pueden ir también? Ya están acordadas. Están todas jovencitas. Las queréis también enganchar, las queréis enganchar también aquí, tenemos las. Vaya, vaya. Irás viniendo así. Sí, no, ir poniendo una roja y una amarilla. Si queréis ir poniendo He perdido a Mari. ¿Dónde está Mari? Uy. Están avisando que tú ves el nombre de la calle. Esa calle lo ocupa. Mira, algunos que cojáis la bandera catalana Yo la española. así horizontal, nosotros la española, luego tenemos la australiana. Y haremos foto de grupo. Qué grande, ¿eh? Mira la amarilla, que la otra me da el isipela. Ah, vale, la ponen. ¿Ponemos a la largada? Habrá que rodear el portal, ¿no? Una cosa instilado de los ¿Alguien nos puede ayudar con la...? No, yo lo podría más faltar. Me pongo aquí para ayudar. No la vimos. Quiero ver qué es lo que hacemos. No, Espera, ahora. Una semana la señora. Esta bajada, bajar un poquito para que se vea Sí, sí. No, pero nosotros arriba. Ahí perfecto. Necesito que tú te corres un poquito y que alguien coja para ir para que Javier, ponemos exactamente igual que aquella para que sea una...
¿Cómo está Javier? ¿Para qué sería la secundaria? Quitas el protagonismo a la partida. ¡Viva Cataluña española! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Vamos a doblar las banderas, por favor, dobladas bien para que... Y ahora, Las sábanas, cuando se hacen las sábanas. hay que dejar como se doble mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, Pero no es mejor en el suelo, Javier. no, que se manchará. ¿Dónde las dejamos? Mira, en tensión, esto con tensión. Javier, que a ver, tensa, ponla tensa, Javier, a ver, así. No está bien así. Ahora la giramos así. Estoy bien tensa, a ver. Así se verá. Ay. Sí, nos damos bueno, pero sí. ¿Quieras? Espera. No, ese vino a decirme a mí que no Un nuevo sistema de trabajo. Hacer las cosas a lo que como lo hacen de diferentes. Hola. No salgo mucho, ¿eh? No, tú te quedas. Vale. Vale. Javier, ¿nos puede explicar su nombre y apellido, su cargo en la organización y por qué estáis aquí? Sí, soy Javier Barraicoa, presidente de Somatemps, la asociación Somatemps, y nos hemos reunido aquí la asociación de NAES y Cataluña Suma para conmemorar el verdadero 11 de septiembre como una forma de reconciliación de los dos bandos que se enfrentaron en esta ciudad. Ha habido ya mensajes muy críticos, digamos, respecto a la propuesta de Plan Puigdemont a los gobiernos de España. El propio independentismo, desde sus asociaciones, rechaza cualquier negociación que no pasa por la independencia, rechaza la amnistía y reclama que se active en el Parlamento de Cataluña la mayoría absoluta de independentistas a las últimas elecciones catalanas. Desde las organizaciones cívicas en Cataluña, como usted representa desde Somatemps y estas manifestaciones, ¿cómo veis el escenario político actual? ¿Se abre un nuevo proceso muy fuerte o se abre el mismo proceso de 2017? Bueno, a ver, la situación es muy precaria porque el gobierno o posibles gobiernos de España van a ser precarios pase lo que pase. Entonces, esto lo va a aprovechar el separatismo para rearmarse y continuar con su proceso.
ellos no quieren reconocer su derrota, que el proceso ha sido derrotado y por lo tanto su relato es que el proceso sigue abierto, ellos siguen teniendo capacidad de negociación y por desgracia, gracias a la ley electoral, pues cuentan con un porcentaje mínimo de votos y de representantes, pero suficientes para seguir chantajeando a los gobiernos de España. Con lo cual yo creo que el separatismo lo que va a hacer es rehacerse, tomar fuerzas y en cuanto puedan seguir con su proceso, porque es su única razón de ser. Si no hubiera este procesismo constante, no tendría ningún sentido ni sus discursos políticos, ni tendría sentido realmente su postura política. Por lo tanto, ellos tienen que seguir jugando este papel. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti. Hola, hola, hola. Cierra un poco aquí. Vale, ya está. Hola, su nombre y cargo en la organización de actos. Soy Iván Vélez, director de la Fundación de NAES. Iván Vélez, ¿qué vais a hacer hoy y por qué este acto? Pues lo que estamos haciendo no era de secesión, que es lo que trata. La base. A escala nacional, es decir, que se hace 6 está en manos. Muchísimas Dicen que bien, él está... Mira cómo se conservan, qué figuritas tienen, cómo se trabajan.